Vamos a ya una parte ético-filosófica total, ¿vale? Porque a día de hoy no se hace, pero quién sabe. ¿Podrían futuras neurocirugías ofrecer actualizaciones cerebrales para mejorar nuestras capacidades? Dices como poner un chip para mejorar la inteligencia. Por ejemplo, memoria, inteligencia, visión, resistencia, etc. Dile chip o dile incluso cirugía que permita crear más conexiones, lo que sea. Yo creo que sí y no. O sea, creo que hay algunas funciones que se podrían mejorar. ¿Sí? Por ejemplo, la atención o la capacidad para hacer multitarea. Vale. Me parece que son cosas que se podrían llegar a mejorar. Lo de mejorar la visión no sé exactamente cómo lo podríamos hacer, porque la visión es un input muy primitivo. Sería como mejorar el olfato, no lo entendería, porque hay muy poco cerebro dedicado a ello, entonces me costaría entenderlo. Hacer una persona más inteligente, o lo que llamaba Andrés Lozano la neurocirugía estética. Exacto. Aquí no estamos curando, estamos mejorando. Ya es que desde la última vez que lo prometió no he visto nada publicado. De hecho, él es uno de los mejores neurocirujanos en cuanto a colocar chips para diferentes estimuladores en cuanto a diferentes enfermedades. Fenómeno. Como el Parkinson, sí, un crack en Canadá. Pero ya hace mucho tiempo, por ejemplo, lo he intentado con el Alzheimer. No se ha conseguido nada, no hemos conseguido mejorar la memoria. Ahora te explico por qué creo que no funciona. O sea, creo que vamos a poder mejorar, pero cosas muy, muy puntuales. También te digo, cuando tú eres capaz de mejorar la atención y las funciones ejecutivas en una persona, si le haces luego un test de inteligencia completo, va a ser más inteligente. Claro. Pero no creo que sea más inteligente porque sí, pero que hay pequeñas cosas... Eso daría para... ¿Qué es la inteligencia? Ese es otro debate, ¿no? Ese es otro. Eso es otro debate. Pero que mejorando esas pequeñas cosas aumentaría tu inteligencia global, seguro. Pero, por ejemplo, él lo que estaba intentando era poner estimuladores en el fornix, que es una estructura primitiva que lleva información de memoria y de emoción. Y yo lo tengo claro, y es que creo que no vamos a poder cambiar ninguna función cognitiva, salvo que lo hagamos en forma de red. Porque las funciones no están en puntos concretos, sino en redes que se envían la información. Y más la memoria, ¿no? Que se cree que es algo que está casi por todo el córtex. Sí, o sea, una cosa es la función que tiene el hipocampo de consolidar, pero está por toda la corteza, ¿sabes? Entonces, me parece que puede que sí, pero tenemos que entender mejor las redes. Pero, por ejemplo, la atención dices que tú lo ves factible. Yo creo que se puede mejorar que la gente, a través de algo... Mira, por ejemplo, aquí estamos hablando del futuro. No, todo esto es futuro hipotético, ¿eh? No es lo que tú digas. No, en 5 años va a pasar, pero vamos a jugar un poquito. Que me den la licencia los colegas. Por ejemplo, la atención en las funciones ejecutivas, creo que... Tú imagínate, yo si le hago una resonancia al paciente funcional en estado de reposo y veo sus redes a larga escala... cómo están y dónde, ¿no? Entonces cojo 4 chips y coloco en el hemisferio derecho un chip en la parte más parietal de la red frontoparietal y uno más frontal, en dorsolateral prefrontal córtex, y en el otro hago exactamente lo mismo. Y creo una dirección de la información entre los dos hemisferios. Yo estoy casi seguro que eso podría llegar a generar un aumento en la capacidad para mantenerme en una tarea enfocado, porque la red frontoparietal se encarga de enfocarte en una tarea. Yo creo que se te puede llegar a ser más inteligente, pero secundariamente, no directamente. O, por ejemplo, jugando al futuro, ¿cómo mejorar la memoria? Me parece imposible, pero yo lo que haría, en vez de poner un estimulador en el fornix o en el hipocampo, sería ver... la subred, hay una subred de la red por defecto, que es la red de la memoria biográfica de la que hablamos antes, del paciente del muñeco de madera, que yo creo que si cojo esa red, ¿no? Matemáticamente computándola, veo cuáles son sus núcleos duros y bilateralmente coloco 3 chips en cada red, estoy jugando al futuro. Sí, total. Y también creo una transmisión de información en los dos hemisferios, me parece que podría llegar a ser factible mejorarlo. Entonces, si mejoras la memoria y la atención, vas a ser una persona más inteligente. Más eficiente, ¿no? Sin duda. ¿Y eso conllevaría algún tipo de efecto secundario? No hablo de efecto secundario médico de una operación, digo el hecho de focalizarnos más. ¿Podría perjudicarnos en otro aspecto? Quizás la creatividad. A mí me parece peligroso. La abstracción. Porque tú piensas que normalmente para nuestra cognición normal está en un perfecto equilibrio entre principalmente 3 redes estas, que son
la red frontoparietal, que es hacer una tarea, la red por defecto, que es el yo y el divagar sobre el futuro, y la red de saliencia, que es cómo yo recibo los estímulos internos y externos para decir, no, me enfoco en la tarea o no, me enfoco en mí y pienso. Esa falla, Esa falla. Ojo con esa. Esa se te dispersas, ¿eh? Entonces, esas tres están en un perfecto equilibrio. Si tú juegas con aumentar una de esas tres redes a larga escala que están por todo el cerebro, puede que distorsiones la forma en la que estas tres redes se comunican. Y ahí podrías tener podría ser un posible problema de, oye, pues para la persona va a ser imposible hacer un disengagement de estar enfocado en una tarea y ya no puede reflexionar sobre sí mismo o yo qué sé, o al contrario, generas el efecto contrario y ya la red se desactiva y se empieza a activar más la red de saliencia y te quedas como Phineas Gage, el hombre que le atravesó la barra de hierro. Que el problema realmente no era el córtex prefrontal, sino era la red de saliencia, ¿sabes? Estos casos son una locura, de gente que uno que también le atravesó, creo que un rayo de alguna máquina láser y sobrevivió, pero con un... Sí, hay dos casos muy guapos. Uno lo describió Oliver Sacks, que era le cayó un rayo y la persona se convirtió de pronto en adicta a la música. El capítulo 2, creo, de su libro de musicofilia, una fumada. Nunca había visto algo así. Y el de Phineas Gage ha sido como un antes y un después en la neurociencia, porque a partir de ahí, bueno, el lóbulo frontal se encarga de las emociones, toma decisiones, y al final hace poco un colega publicó una reconstrucción y realmente solo cortando uno de los tractos profundos que dan el feeding eléctrico a la red de saliencia, que es la que decide qué haces con la información que te llega, podrías tener la misma alteración sin que se te haya dañado todo el lóbulo frontal. Pero que el problema que veo de poner chips, ¿no?, a una red es que se descompensa la información con las otras. De hecho, en la esquizofrenia hay una alteración en la información entre redes. La información visual y la información auditiva se desincroniza de la información del yo, y por eso lo que escuchas y lo que ves no tiene nada que ver con lo que sientes que eres tú, por ejemplo, y eso ya lo podemos calcular incluso matemáticamente con la metastabilidad. Sí, la desrealización es algo que está en varias enfermedades mentales. Sí. ¿No? El perder un poco el yo no me siento yo, que es algo que la gente que no lo hemos sufrido es muy difícil incluso de comprender. Porque aunque te lo cuenten y te lo expliquen bien, dices, vale, teóricamente lo entiendo, pero igualmente yo creo que hasta que no lo vivas es muy difícil de poder, ¿verdad? Pero pasa incluso en crisis de ansiedad, o sea, en neurosis, o sea, cosas que no hace falta que sea una esquizofrenia. No, que va. Pero que depresiones. Sí, también. Y es una sensación entiendo que muy desesperante. Pero que te digo que ya a día de hoy ya estamos, o sea, que podemos calcular el estado de orden a nivel matemático entre las redes. Y eso es lo que me parecería un problema. Pero si tienes los chips para las diferentes redes y puedes controlar cómo se envían la información las unas a las otras, manteniendo ese estado de orden eficiente, o sea, podría ser, ¿eh? Luego te preguntaré más cositas así de hacer apaños al cerebro futuribles, ¿vale? Sí, porque hay alguna muy chula a nivel ético, que hay una que me encanta, que te la voy a preguntar, que cuando ayer estaba escribiendo el guión dije, guau, esta es un melocotonazo porque es muy interesante, pero a la vez puede crear una sociedad curiosa. Bueno, esto ya podría crear una sociedad curiosa porque habría como Gattaca, ¿no? A través también incluso de ingeniería genética, etcétera, creación de humanos económicamente pudientes que se pueden permitir mejorar ciertas funciones. Eso crearía un poco una distinción, ¿no? Y que puede ser que acabemos yendo hacia ahí, quién sabe.